Hola a todos y bienvenidos a este primer Best Investment Opportunities Summit. Lo primero y ante todo, esperamos que tanto vuestras familias como vosotros os encontréis bien y enviar un cariñoso abrazo a todas aquellas personas que estén sufriendo de una forma más directa las consecuencias negativas de esta pandemia. A lo largo de la historia, después de cada gran crisis, la humanidad se ha levantado y ha recuperado la senda de crecimiento. Y es precisamente en estos momentos cuando surgen las mejores oportunidades de inversión. Sin embargo, en muchas ocasiones el inversor, atrapado por la fuerza emocional que todos vivimos en estos momentos, decide salir del mercado y se pierde en gran medida los importantes retornos que se producen a largo plazo en estos momentos. Esto en muchas ocasiones se produce porque el inversor se siente solo, no tiene nadie a quien recurrir y se ve influenciado por estas fuerzas negativas emocionales que todos experimentamos. Por eso nosotros desde FINEC pensamos que es muy importante celebrar este evento, un evento internacional y un evento 100% digital, donde contaremos con ponentes que se conectarán desde California, desde Nueva York, Copenhague, París o Londres. Queremos cumplir fundamentalmente tres objetivos. El primero es dar visibilidad a las ideas de inversión que están viendo los mejores gestores del fondo. En segundo lugar, acercar a inversores y a gestores, de forma que el inversor tenga una información muy sólida y argumentos potentes para equilibrar las fuerzas negativas emocionales que estamos sufriendo todos en este momento. Y en tercer lugar, trasladar una información que consideramos muy valiosa a todos los asesores financieros para que puedan ayudar a sus asesorados a seleccionar tendencias ganadoras y evitar errores de inversión. Muchas gracias a todos por seguirlo en directo y mil gracias también a los gestores que vais a participar en el encuentro representando a algunas de las mejores gestoras a nivel mundial, como Bank of New York Mellon, Fidelity, Franklin Templeton, M&G, Morgan Stanley, Nordea, Oddo BHF y Schroders. Gracias a todos ellos, gracias por apoyarnos en este evento, en lo que pretendemos trasladar y acercar las mejores ideas de inversión tanto a inversores como a asesores. Aquí empieza BIOS 2020. Hola a todos, ¿cómo estáis? Esperamos que muy bien. Vamos a empezar enseguida con la primera ponencia, pero antes nosotros queremos que este evento sea muy participativo, ¿vale? Queremos que lo estáis viviendo desde vuestras casas, con vuestro teléfono, con vuestro ordenador, casi como si estuviéramos junto a nosotros o charlando con los gestores. Por lo tanto, os voy a dar un par de pautas para poder hacerlo así. La primera, un navegador a mano, y ponéis en la dirección del navegador, en la barra ponéis www.finet.com/bios, bios en mayúscula, como lo estáis viendo aquí detrás, finet.com/bios. Ahí llegaréis a una web app, no tenéis que descargaros ninguna aplicación ni nada, o sea, todo muy sencillo, desde la que podréis hacer tanto vuestras preguntas y comentarios, veis como un icono de bocadillito por ahí, ¿vale? Como las encuestas que os vamos a ir lanzando nosotros para ver qué os están pareciendo las presentaciones que van a ir haciendo los gestores, las ideas de inversión que van compartiendo. ¿De acuerdo? Eso lo iremos lanzando directamente. Una cosa más, hashtag BIOS 2020, el hashtag BIOS 2020 que podéis utilizar en redes, en Twitter, en LinkedIn, donde queráis, para compartir vuestra visión, vuestras ideas de lo que se está contando desde aquí. Vamos a probar ahora esta web app que os digo, este sistema que tenemos de participación, con lo cual, por favor, abrid en vuestras navegadores una nueva pestaña y ponéis, como ya os he dicho, www.finet.com/BIOS 2020. Ahora os va a salir ahí una encuesta que os voy a lanzar enseguida. Esta encuesta vamos a hacer primero una, pues eso, para suavizar un poquito, para ver cómo estáis viendo las cosas, y os vamos a preguntar qué esperáis hacer este verano. Esta pregunta la hacemos para que os familiaricéis con la aplicación, ¿de acuerdo? Las opciones que os voy a dar en esta encuesta van a ser, ahora vais a poder votar, van a ser quedarme en casa, que se está muy bien, si uno está con su aire acondicionado fresquito, pues que mejor, irme a la playa, irme al campo, ir a un camping o a una cabaña en la montaña o visitar un país en el extranjero. Vamos a votar estas opciones, así os familiarizáis con la herramienta. Y el tiempo para votar empieza ya.
Vale, ahí está, empezamos una cuenta atrás, tenéis 10 segunditos para hacer vuestra votación. Ya sabéis, esa primera opción, quedarme en casa, la segunda opción, irme a la playa, la tercera, pues pasar unos días en el campo, claro que sí, el camping, la cabaña en la montaña. Y por último, si pensamos irnos fuera, pues con toda esta situación de incertidumbre que tenemos, pues ya sabemos cómo están el tema de las aerolíneas y los vuelos, pero aún así hay mucha gente con ese espíritu aventurero que hay que lanzar. Os recuerdo también, mientras me van pasando los resultados de la encuesta, que los vamos a comentar, os recuerdo también a los que sois asociados de EFPA, que mañana, al terminar la jornada, os paremos un enlace para que completéis el test y podáis sumar esas horas de recertificación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver en esta primera pregunta de prueba que habéis puesto. Bueno, pues aquí gana irme a la playa. Tenemos ganas de ponernos morenitos, claro que sí, tenemos ganas de darnos un chapuzón, así que fenomenal. Vamos a pasar ahora a una pregunta un poco más seria, ¿vale? Antes de iniciar la primera presentación, vamos a verla. Os voy a leer la pregunta, os doy las opciones y hacemos lo mismo. Recuerdo, finect.com/bios, y ahí vais a encontrar la forma de participar, también de hacer vuestras preguntas a los gestores durante la ponencia que iremos viendo. La segunda pregunta: ¿en qué zona geográfica estarías más dispuesto a invertir ahora mismo? A invertir o aumentar la participación, ya me entendéis. ¿Sería Estados Unidos? ¿Sería zona euro? ¿Sería Reino Unido? ¿Asia o América Latina? Esas son las 5 opciones que vamos a dar y el tiempo para votar empieza ya. Ahí se inicia esa cuenta atrás con ese logo fantástico de BIOS. Ya tenemos ahí esa countdown. Vamos a ver si elegís Estados Unidos, si elegís zona euro. En el momento se ha quedado rezagada, pero estas últimas 2 semanas ha empezado a recuperar un poquito. Si preferís Reino Unido, después del Brexit también ha habido muchas compañías que han quedado valoraciones que muchos gestores dicen atractivas, más la zona de Asia o América Latina. Vamos a ver, estamos registrando ahí las votaciones, cerca de 42 votaciones ya para esta pregunta. Vamos a ver, y estamos terminando la votación. ¿En qué zona estarías más dispuesto a invertir ahora mismo? Lo que habéis elegido, que lo podéis ver también en vuestras pantallas en esta ocasión, es, pues fíjate, Asia. Asia con un 40% sería estas zonas geográficas que hemos presentado, la que os parecería más atractiva a los que habéis votado ahora mismo. Estados Unidos muy cerquita, unos porcentajes muy similares, detrás zona euro y ojo, nadie ha elegido ni Reino Unido ni América Latina, con lo cual está claro dónde estáis viendo las oportunidades todos los que estáis conectados. Muchísimas gracias por vuestra participación, contamos con ellos, ya sabéis, a través de esta web app podéis seguir haciendo vuestras preguntas a través de redes con el hashtag BIOS2020. Vamos a empezar ya este BIOS 2020 con la primera de las intervenciones. Vamos a escuchar al gestor de Fidelity. Fidelity llevamos más de 50 años creando valor para nuestros clientes. Su confianza se traduce en más de 410.000 millones de euros gestionados en todo el mundo. Generamos oportunidades gracias a nuestro análisis propio. Independencia. Carácter innovador. Orientación al cliente. Trabajamos día a día para seguir generando confianza y valor. Empezamos este BIOS 2020 en Londres, cerca de St. Paul's Cathedral. Lo hacemos con John Guinness, gestor de Fidelity International. John es un convencido del potencial de la conectividad y busca las mejores compañías para aprovechar esta tendencia. Le apasiona casi tanto como su Arsenal. Siempre que puede, se escapa al Emirates a ver a su equipo. John, bienvenido y gracias por inaugurar este BIOS 2020. Fantástico, muchísimas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias a todos los que están siguiendo esta sesión en directo. Y estoy aquí para hablar de por qué me emociona tanto la conectividad. Si pasamos a la diapositiva número 2, ¿por qué invertir en conectividad? ¿Por qué pensar en ello ahora? En primer lugar, porque creemos que los sectores de consumo y el resto de las empresas están pasando cada vez más del mundo físico al virtual
y del virtual al móvil. Esta es una tendencia muy sólida y muy a largo plazo, que en segundo lugar está llevando a la innovación y a la disrupción en múltiples sectores, con claros ganadores y perdedores. Y el fondo aprovecha esta tendencia con un conocimiento profundo de las tecnologías subyacentes, de los nuevos modelos de negocio y con una perspectiva verdaderamente global. Pensamos que el universo de la conectividad se va a beneficiar de un crecimiento más rápido y de un mercado más amplio, y el fondo invierte en aquellas empresas que tienen un crecimiento potencial todavía mayor de la media. Pasando ya a la página 3, la conectividad es una necesidad humana básica. Aquí podemos ver la historia de la conectividad desde sus comienzos, con las pinturas rupestres, las señales de humo, las palomas mensajeras, hasta llegar al día de hoy con Zoom y Snapchat y TikTok y Fortnite. Los seres humanos llevan conectándose entre sí desde hace miles de años. Pero pasando ya a la diapositiva número 4, todos sabemos que la conectividad desempeña un papel fundamental en nuestras vidas. Todos sabemos que dedicamos probablemente demasiado tiempo a nuestros teléfonos móviles, demasiado tiempo a ver vídeos, a jugar al comercio electrónico, etc. Pero es realmente una parte ya esencial de nuestra vida diaria. Y pasando a la diapositiva número 5, creemos que ahora estamos en la edad de oro de la conectividad. Y para esto hay 3 palancas. En primer lugar, la velocidad de conexión, que cada vez está aumentando de forma más exponencial. Aquí a la izquierda tenemos una diapositiva de Cisco, donde vemos las velocidades increíbles que nos aporta el 5G. En el centro tenemos la intensidad de los datos, es decir, los volúmenes de datos que pasan por nuestras redes, que también están creciendo de forma exponencial, y también el número de personas conectadas, como vemos en la gráfica de la derecha, y por lo tanto realmente estamos en esa edad de oro de la conectividad. Pasando ya a la diapositiva número 6, ¿qué significa esto? En la parte de arriba de la pirámide podemos ver que la conectividad es cada vez más rápida y más barata. Y esto lleva a lo que el consejero delegado de Microsoft ha llamado la velocidad de digitalización de las personas, los lugares y las cosas. Y nosotros pensamos que el impacto de esta digitalización se va a sentir en todos los sectores de la economía, desde los pagos móviles en el sector financiero, al comercio electrónico, en el consumo, a la telemedicina, en salud, al Internet de las cosas en la industria. Y esto significará que hay muchísimas magníficas oportunidades de inversión. Pasando ya a la diapositiva número 7, la conectividad permite atravesar las barreras globales, porque la escala global de las tendencias que estamos viendo ahora no tienen parangón en la historia de la humanidad. En el lado izquierdo vemos los miles de millones de personas que tienen acceso a la nube, que son ya como 5 millones, que tienen acceso a redes sociales, que son 4.000 millones, el mismo cifra, 4.000 millones tienen teléfonos móviles y aproximadamente 2.000 millones tienen acceso al comercio electrónico, lo que significa que hay un círculo virtuoso sostenible de crecimiento en el que las plataformas globales como Amazon, como Netflix, están dando soporte a una conectividad sin precedentes, lo que reduce los costes de adquisición de clientes y aumenta los márgenes. Son empresas ganadoras que siempre van a tener un producto mejor que sus competidores locales, lo que lleva a una mayor fidelización, y esto es lo que hemos visto en empresas como Amazon o Netflix. Pasando ya a la página 8, cuando pensamos en estas tendencias, que nosotros es algo que analizamos a diario, cuando vemos las cifras vemos que la mayoría de las categorías solo están empezando esta transición. En esta diapositiva vemos el nivel de penetración de los supermercados por Internet, de las citas por Internet, de los sistemas de alquiler por horas de vehículo, juegos en red, muchos de ellos están todavía empezando su desarrollo y por eso nos parecen oportunidades tan interesantes. En la diapositiva número 9 vemos que la economía digital es uno de los mayores motores de crecimiento del PIB. En el lado izquierdo podemos ver el valor añadido real de la economía digital para la economía estadounidense y vemos que claramente cada año la aportación de la economía digital es mucho mayor que la del resto de la economía. Y en el lado derecho vemos que el 5G va a tener una contribución positiva muy significativa también al PIB mundial. ¿Y cómo analizamos nosotros
las oportunidades de inversión en este área de la conectividad. Hay 3 pilares que llamamos los facilitadores. En primer lugar, son las empresas que fabrican los equipos y los dispositivos que permiten esas redes súper rápidas. Serían empresas como Apple, que fabrican los teléfonos, Ericsson y Murata, que ayudan a fabricar los chips en Japón. En segundo lugar, están las redes. Estas son las empresas que son las propietarias de las infraestructuras de conectividad. Y son empresas como Telefónica, como Orange, como Vodafone. Y en el fondo invertimos en empresas como Verizon, Charter y Cellnex, que es la empresa de torres móviles basada aquí en Europa. Y finalmente tenemos a las innovadoras, que son aquellas empresas que aprovechan este salto del mundo físico al mundo virtual y que incluyen a empresas como Google, Alibaba, Tencent, Facebook. ¿Y por qué nos emocionan tanto? Porque, bueno, en la diapositiva 11 podéis ver cómo ha crecido la facturación de las facilitadoras. Y aquí en esta hay varias cosas muy interesantes. En primer lugar, pensamos que el superciclo del 5G se va a producir pase lo que pase con la economía. Es decir, estemos en recesión o haya un crecimiento rápido, las operadoras de telefonía están invirtiendo en 5G y Apple va a sacar su teléfono 5G. En segundo lugar, nos parece una oportunidad porque el ciclo 5G va a ser mucho más grande que los 2 anteriores y estamos justo ahora viendo sus comienzos. En la siguiente diapositiva vemos que en redes el crecimiento es un poco más estable, con un crecimiento de la facturación sostenido y algunos que destacan, como Cellnex, que está consolidando el mercado de torres de telefonía europeo y que es un buen ejemplo de estas empresas cuya facturación está creciendo más rápidamente. Pasando ya a los ingresos de las innovadoras, en esta diapositiva podemos ver que las innovadoras se benefician de un crecimiento estructural enorme. ¿Por qué? Porque es ese salto del mundo físico al mundo virtual y del mundo virtual al móvil. Y es la facturación de todas las empresas que se benefician de esa digitalización de las personas, lugares y cosas. Pasando ya a la diapositiva 14, nuestro proceso está muy claro. Nosotros analizamos en cada uno de estos pilares, es decir, entre las facilitadoras, entre las redes y entre las innovadoras, para ver cuáles son las tendencias clave dentro de ese área. Y después, una vez que entendemos cuáles son las tendencias clave, vemos quiénes van a ser las empresas ganadoras y también quiénes van a ser las perdedoras. Y aquí yo resaltaría ese ciclo de inversión en 5G. ¿Quiénes van a ser las ganadoras? Pensamos que Apple va a ser claramente beneficiada con el lanzamiento del iPhone 5G. Si pensamos en el gaming digital, tenemos a Sony en el fondo. Y si pensamos en ocio digital bajo demanda, Spotify también nos parece una oportunidad de inversión muy interesante para el fondo. Y también quiero hablar un poco de las tendencias que analizamos para verlo con un poco más de detalle. En la diapositiva número 15 vemos que una de las tendencias en las que nos centramos es la digitalización de la música. En el lado izquierdo vemos una gráfica impresionante porque en ella vemos la historia de todo el sector discográfico estadounidense desde el año 73 hasta la actualidad. ¿Y por qué es tan interesante? Porque podéis ver cómo la innovación que surgió del compact disc, del CD, que salió como en el año 85 y llevó a un crecimiento de la facturación estructural enorme, y el sector entonces fue un sector con un crecimiento rapidísimo, pero luego en el 2000 se hundió. ¿Por qué? Porque hubo otro cambio tecnológico y la gente empezó a descargarse la música sin pagar, utilizando Napster, porque había habido ese cambio tecnológico. Pero ahora lo que está pasando también es muy interesante, porque vemos que está habiendo un crecimiento de la facturación muy importante en el sector de la música, de nuevo, porque empresas como Spotify, Amazon Music o Apple Music han cambiado la forma en la que se consume la música. Es un servicio de suscripción y, por lo tanto, el crecimiento en el número de suscriptores ha sido bastante impresionante y por eso nosotros invertimos en Spotify y lo tenemos en el fondo. Pasando a la diapositiva 16, otra tendencia interesante es cómo el gaming, los videojuegos, se han digitalizado y han pasado al móvil. Y vemos el enorme crecimiento que han tenido y que siguen teniendo a nivel mundial. Y a la derecha vemos algunos datos de Ubisoft, que es un fabricante de videojuegos francés, que creen que el número de jugadores globales va a aumentar de 2.000 millones en el 2019
a 5.000 millones en los próximos 10 años, que es un crecimiento enorme impulsado por el móvil, el streaming, los servicios por suscripción y de juego gratuito y el crecimiento en Asia. Y nosotros invertimos en esto. Tenemos Sony, Tencent, Activision, Take-Two para capitalizar esta tendencia. Y lo último de lo que quiero hablar es del vídeo bajo demanda y la publicidad en ese medio. Y este es un tema muy interesante porque pensamos que no hay demasiados otros inversores que estén pensando en esta tendencia que aporta una oportunidad muy interesante. Todos sabemos lo que es el vídeo bajo demanda. Son servicios como Netflix o Amazon Prime Video. La publicidad es cuando, en el vídeo bajo demanda, es cuando aparecen publicidad dirigida en esos contenidos. Y en el lado izquierdo vemos cuáles serían las estimaciones de la facturación del mercado de publicidad en vídeo bajo demanda. Pero a la derecha tenemos lo que es verdaderamente interesante, porque cuando estás viendo la televisión normal y ves un anuncio, no está dirigido a ti, no saben quién eres, ni saben si tienes hijos, si tienes un niño de 2 años, si compras un montón de pañales para ese niño, no saben nada sobre ti. Pero cuando la publicidad es en un servicio de vídeo bajo demanda, es publicidad dirigida y por lo tanto la cantidad que estarán dispuestos a pagar los anunciantes por la impresión que te van a causar, que va a ser mucho mayor, es mucho más grande. Y las últimas 2 diapositivas ya de mi presentación, esta es simplemente la rentabilidad del fondo. Y aquí habría 2 conclusiones generales. En primer lugar, tenemos que decir que hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido una rentabilidad relativamente buena y eso ha sido muy gratificante porque incluso durante la crisis la rentabilidad del fondo con estas tendencias ha sido muy buena. ¿Por qué? En primer lugar porque al trabajar desde estas tendencias, calculando quiénes van a ser los ganadores y los perdedores y eligiendo cada empresa individualmente, ha tenido éxito. Pero en segundo lugar, y más en general, pensamos que esta tendencia de conectividad global, estos contenidos que pasan del mundo físico al mundo digital y del digital al móvil, es una tendencia muy grande y que va a durar mucho tiempo. Y por lo tanto pensamos que invertir siguiendo esa tendencia, por ejemplo, con este concepto de la conectividad futura, es una gran forma de capturar rentabilidad. Y la última diapositiva, a 19, ¿por qué pensar ahora en conectividad futura? Porque creemos que con la pandemia del COVID-19 hemos visto una aceleración de las tendencias de las que estábamos hablando. En el lado izquierdo vemos el uso de videoconferencias como Teams, pero vemos que incluso después de que China desescalase, el uso de estos productos ha seguido acelerándose. Y en el lado derecho vemos cómo se han acelerado las tendencias estructurales que ya existían, como la publicación digital, las redes sociales, la tecnología para la educación, los GIFs, el streaming, el gaming, tendencias que ya teníamos por la digitalización y por el salto al móvil, se han acelerado durante la pandemia y por lo tanto esa era mi presentación. Estamos muy interesados y muy motivados con este concepto de inversión y bueno, ahí lo dejo y estaré encantada de contestar preguntas. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu tiempo. Ya tengo por aquí varias preguntas. Dejadme antes que recuerde para hacer las preguntas. De hecho, podéis votar las preguntas que hacen otros usuarios. Finect.com/bios, bios en mayúscula. Así accedéis ahí, veréis la zona del bocadillo donde podéis hacer vuestras preguntas y, como digo, votad también las de otros usuarios. John, voy a ir con alguna de estas preguntas. La primera que te voy a formular dice, en un sector tan deseado como este de la tecnología, con valoraciones tan elevadas, ¿cómo separas lo que es hype, lo que es comportamiento exagerado, digamos así, de lo que es calidad, de lo que es sólido a largo plazo? Pues la verdad es que esa es una pregunta fantástica y es algo en lo que pensamos constantemente. Y bueno, pues yo diría aquí 3 cosas. En primer lugar, que yo durante mucho tiempo fui consultor y por lo tanto entiendo muy bien los modelos de negocio de estas empresas. Y luego mi cogestor, que dirige el fondo Sumant, es experto en tecnología porque él antes trabajaba para Intel
y para empresas fabricantes de chip, y estuvo en el equipo que diseñó el primer chip gráfico para el iPhone, o sea que él realmente entiende esta tecnología, lo que es algo maravilloso para nuestro equipo. Y finalmente tenemos a un equipo global de Fidelity, de analistas que nos ayudan a entender exactamente lo que está pasando en cada caso. Pero además la verdad es que hacemos mucha due diligence, hablamos con muchísimos expertos, nos reunimos constantemente con las empresas, estamos muy atentos para saber lo que está pasando, vamos todo el rato a Silicon Valley y finalmente no pagamos múltiplos muy altos por las empresas. Pensamos que empresas como Google o incluso Amazon realmente son demasiado caras para nosotros, pero hay otras como Zoom, por ejemplo, o como Shopify, donde estás pagando, no sé, 20, 30, 40 veces la facturación. Eso ya nos parece exorbitante. Así, por lo tanto, en esos niveles absurdos de valoración ya no entramos. Otra pregunta dice, ¿cómo habéis invertido durante esta crisis del COVID-19 y qué cambios habéis hecho durante estos últimos meses en vuestras carteras? Pues también muy buena pregunta. Cuando pensamos en la crisis, pensamos en dos tipos de empresas. En primer lugar, en las que pensamos que ganan por el confinamiento, empresas como Amazon, porque todo el mundo estaba en casa y por lo tanto compraba mucho más por Amazon, o Activision o Sony, porque los chavales han jugado más que nunca a los videojuegos al estar atrapados en casa, o empresas como Spotify. Hay muchas empresas en las que invertimos en el fondo que se han beneficiado por el confinamiento. Estas son las que llamamos las ganadoras del confinamiento. Pero también al salir de la crisis hay muchas empresas cuyas valoraciones ahora están muy baratas y en las que hemos estado invirtiendo. Empresas como, por ejemplo, Booking.com, que cuando se recupere el turismo pensamos que va a ser una ganadora relativa y que ahora está muy barata. Hemos trabajado también bastante con Amadeus IT, que es una empresa española que sabéis que desarrolla software para líneas aéreas, que también pensamos que pueden ser una de las ganadoras. Así que identificamos a las que se han beneficiado de la crisis y ahora a las que pensamos que se pueden beneficiar de la salida de la crisis. Y estamos modificando un poco la estructura del fondo en esas direcciones. Te formulo otra, dice, ¿cuáles son los elementos diferenciadores entre el fondo Fidelity Communications y el Fidelity Global Technology y qué podría aportar la inclusión del fondo a una cartera de renta variable? Bueno, el motivo por el que pensamos en nuestras empresas a invertir como facilitadoras, redes e innovadoras es porque la tendencia de la conectividad impacta a todos los sectores de la economía. Y en el fondo Technology tiene una rentabilidad buenísima y se centra sobre todo en empresas de tecnología que son básicamente las facilitadoras. Nosotros invertimos en esas, pero también en las de infraestructuras de conectividad como Cellnex, por ejemplo, que se benefician de estas redes súper rápidas, pero también invertimos en las innovadoras, en todos los sectores, no solo en medios de comunicación o en Internet, sino también en otros sectores económicos que se benefician de estas supervelocidades de conexión. Y por lo tanto, uno de los fondos, el Technology, se centra mucho solo en la parte de tecnología y tiene una rentabilidad magnífica, y nosotros invertimos de forma un poco más amplia en el impacto positivo que va a tener la conectividad en más sectores económicos. ¿Cómo de resistente crees que es esta tecnología 5G que empieza a llegar, este ciclo de inversión en torno al 5G? Bueno, nosotros pensamos que de hecho es muy potente y va a ser muy duradero. Antes veíamos una gráfica de cómo han sido las implantaciones, primero del 3G, luego del 4G y 5G, y pensamos que cuando estén plenamente desplegadas todas las redes 5G y haya una alta densidad de las torres, las velocidades 5G van a ser realmente altísimas. Mi red de casa son 100 megas, que para el Reino Unido es una red de casa que no está mal. En España seguro que os estaréis riendo, pero pensamos que las velocidades con 5G van a ser 100, 200, 300
megas, por ejemplo, vas a poder descargarte una película entera a tu móvil en aproximadamente 4 o 5 segundos, cuando esté plenamente desplegado el 5G. Así que creemos que va a ser algo totalmente transformador y hay muchos modelos de negocio que todavía no se nos han ocurrido y que van a surgir según se vaya desplegando el 5G. Otra pregunta, ya estamos prácticamente acabando, dice, ¿qué nuevas áreas estáis considerando? Ya has comentado alguna de las áreas que veis, ¿no? Pero a futuro, ¿qué otras áreas estáis considerando como sectores interesantes para invertir? Bueno, pues también muy buena pregunta. Nosotros, hay 2 áreas en las que no habíamos invertido todavía, pero en las que estamos analizando mucho, y una de ellas es telemedicina. Y es decir, esto incluiría todo, desde hablar con tu médico por videoconferencia a que lleves un reloj que te tome el pulso y la tensión, a agregar todos esos datos. Esa sería un área que estamos analizando para poder invertir, y otra área es la educación por Internet, que es un área muy interesante porque no hay ninguna empresa que realmente haya destacado todavía en ese sector y claramente es una tendencia que se va a desarrollar y por eso va a haber ganadores y perdedores emergentes y es un área en la que estamos investigando mucho y que es muy interesante. Y para terminar, John, ya sabes que a los periodistas nos gusta relacionar con la actualidad y hemos tenido estos últimos días el caso de Wirecard, los movimientos fuertes que hemos vivido. ¿Creéis que casos como estos pueden poner algo de freno al optimismo en torno al sector tecnológico? El escándalo de Wirecard, dices, ¿no? Bueno, pues por supuesto. Afortunadamente en Fidelity nosotros no habíamos invertido, íbamos cortos en Wirecard, no por mí, la verdad es que no he sido yo el listo aquí, pero yo no tenía nada invertido en Wirecard. Me gusta pensar que es un único caso, que si vemos el caso de Wirecard, el Financial Times y muchos periodistas y algunos hedge funds, había mucha gente que sabía que la empresa tenía problemas desde hacía tiempo, desde el 2017, 2018, y por lo tanto a mí me parece que es un caso excepcional que la gente ha tardado un poco de tiempo en darse cuenta de que era un fraude, pero me gusta pensar que es una única oveja negra y que no hay más Wirecards en Europa. Pero realmente yo creo que ha sido una situación muy excepcional. Pues muchísimas gracias, John, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado en este primer BIOS 2020, por tus ideas de inversión. Muchísimas gracias. Espero que tengas una buena tarde allí en Londres. Muchísimas gracias por invitarme y por escucharme. Gracias. Ha sido un placer. Vamos a pasar ahora, sacad vuestros móviles, abrir la pestaña en el navegador, porque nos interesa mucho, en este caso, el feedback de qué os ha parecido esta idea de inversión, qué os ha parecido también la idea de John, para en siguientes ediciones ir mejorando. Os vamos a poner primero una pregunta sobre qué os ha parecido esta idea de inversión, cómo de atractiva os ha parecido esta oportunidad de inversión, y pediré tiempo para votar, os la presento inmediatamente. Es precisamente qué os ha parecido esta idea de inversión, cómo de atractiva os ha parecido la presentada por John Guinness. En este caso lo que tenéis es 5 estrellitas si os ha gustado mucho, como en Amazon, y una si no os ha gustado. El tiempo para votar empieza ya. Ahí tenemos para la votación. Los resultados no los mostraremos ahora, los guardaremos y ya os iremos contando las ideas que han parecido más chulas, las propuestas de inversión que han parecido más interesantes. Ahí tenéis el tiempo para votar. Recordad, el esquema de valoración es 5 si os ha parecido una idea muy interesante, 1 si os ha parecido una idea, y por lo tanto todos los grados intermedios. Fenomenal. Muchísimas gracias por vuestra votación, y ahora también para mejorar y para también compartir después con los gestores qué os ha parecido estas ideas, os vamos a pedir que valoráis la exposición realizada en este caso por John Guinness, por el gestor de Fidelity International. El tiempo para votar empieza ya. También el mismo esquema, tenéis esas 5 estrellas si os ha parecido muy interesante, si no os hubiera parecido interesante, que no creo, tenéis una estrella, ¿vale? Es el tiempo, ahí tenéis, está acabando ya el tiempo para votar. Muchísimas gracias
por vuestra participación. Vamos a pasar ya sin más dilación a nuestra siguiente presentación. Vamos a conocer lo que nos trae hoy la gestora de Schroders. Quedamos de nuevo cerca del Támesis, desde donde conoceremos ahora la visión de Isabella Harvey Bathurst. Está tan convencida del papel clave de la inversión para un mundo más sostenible que se unió a las marchas por el planeta de 2019. También disfruta de la naturaleza siempre que puede, dando largos paseos por los parques naturales más fascinantes. Deseando conocer tu visión, adelante, Isabella. Hello. Buenas tardes y hola a todos, espero que se me oiga bien. Me han dado unos 20 minutos para hablar de las inversiones en cambio climático, que es mi especialidad. Trabajo en el Fondo Global de Cambio Climático de Schroders, soy cogestora junto con Simon Water y quiero hablaros un poco de la inversión en cambio climático, cómo la abordamos y cómo en Schroders pensamos que es un momento muy interesante para plantearse este tipo de inversión. El fondo lo lanzamos en 2007, mucho antes de que la inversión en este sector se pusiese de moda, porque estábamos convencidos desde el principio, desde muy pronto, estábamos convencidos de que mitigar el cambio climático tendría un profundísimo impacto en el crecimiento de la economía global. La ciencia está muy clara. Abordar el cambio climático repercutirá en casi todos los sectores, si no en todos, de la economía, en sus ingresos, en su estructura de costes, en sus balances y en sus valoraciones. Y el mercado, normalmente, al mercado no se le da muy bien hacer previsiones y fijar precios en el caso de estos riesgos no financieros, lo cual para nosotros es una muy buena oportunidad para la inversión activa. Nosotros invertimos en 5 temas clave que vemos en la parte inferior de la diapositiva y que detallaremos luego. Pero antes quiero que demos un paso atrás y veamos cuál es el contexto para perfilar la escala de este desafío y de los cambios necesarios para abordarlo. En el 2015, los líderes mundiales se reunieron en París y acordaron llevar a sus economías de forma que no subiera la temperatura más que 2 grados en comparación con el nivel preindustrial. Son 2 grados los que marcan un nivel en el que pensamos que las consecuencias del cambio climático son manejables. Por encima de estos 2 grados, estas consecuencias se consideran incontrolables, con repercusiones muy serias tanto para los seres humanos como para el planeta. Como vemos aquí, incluso con 2 grados, las consecuencias hasta 2 grados de incremento siguen siendo relativamente benignas, pero por encima de este nivel son muy desastrosas. Es por ello que los 2 grados son un nivel muy importante. ¿Cómo lo estamos haciendo en el cumplir este desafío? Esta es la consola de cambio climático de Schroders, una herramienta que ha desarrollado nuestro equipo de sostenibilidad. Utiliza 12 métricas distintas en 4 categorías: ambición política, negocios y finanzas, soluciones tecnológicas e industrias existentes, para comparar lo que tendríamos que hacer para cumplir el objetivo de los 2 grados con lo que estamos haciendo en realidad. Por ejemplo, abajo a la derecha podemos ver
que el ritmo de producción de combustibles fósiles se ajusta a un incremento de temperatura cercano a los 6 grados, 5,9. Sin embargo, hay mejores noticias. El crecimiento de las renovables se ajusta, sin embargo, a un escenario mucho más benigno, 2,8 grados, que está muy cerca del objetivo. Ahora bien, la consola indica globalmente que nos acercamos más a un escenario con un incremento de 3,5 grados o 3,9, cosa que podemos interpretar de dos formas distintas. Es una cifra bastante deprimente. Sabemos lo desastroso que es superar los 2 grados de incremento, pero al mismo tiempo esta cifra nos indica claramente que cumplir el objetivo de 2 grados exige unos cambios muy rápidos y muy decididos. ¿Cómo podríamos conseguir este objetivo? Con una reducción del 80% en la emisión de gases de efecto invernadero per cápita en el año 2050. Y estas emisiones en última instancia tendrán que llegar al cero. No se trata únicamente de que haya más molinos de viento o plantas solares. Estamos hablando de cambios mucho más profundos. Para los inversores estamos hablando de 2 billones de dólares al año que llegarán a las empresas que ofrezcan soluciones para el cambio climático en los próximos 10 años. Por otro lado, vemos un 15% del valor de los mercados globales de renta variable que está expuesto a un serio riesgo. Estamos hablando de pérdida de activos, empresas cuyos modelos de negocio acaben siendo inviables porque los precios serán cada vez más altos, y luego sectores y empresas que estarán tan regulados que acabarán desapareciendo. Así que es un tema que importa muchísimo, no solamente para las personas interesadas en las oportunidades de invertir en este sector, sino también para todos los inversores en renta variable a nivel mucho más general. Como ya he hablado de los riesgos, quiero centrarme ahora en las oportunidades. Estos son los 5 temas clave que mencioné anteriormente, los 5 temas principales en los que nos centramos en el fondo: energía limpia, es decir, renovables y la infraestructura que las hacen posibles; eficiencia energética, por otra parte, es decir, empresas cuyos productos y servicios ayuden a otras empresas a ser más eficientes en el uso de energía; recursos medioambientales es el tercer tema principal. Si nos planteamos cómo será el mundo en las próximas décadas, la escasez de agua será uno de los problemas cada vez más grave, y también tendremos que solucionar la sobreutilización de los recursos del planeta. Tendremos que ser mucho más circulares en el consumo de recursos, y hay empresas que se centran precisamente en este tema. El cuarto tema es la huella de carbono. Las empresas líderes en bajo uso de carbono, que es bastante singular en esta estrategia y puede ser muy favorable. Nos centramos en empresas que están reimaginándose los modelos de negocio existentes basándose en una pequeña huella de carbono. Les quiero dar un ejemplo de una de estas empresas que encaja en este cuarto tema principal. Nos interesan mucho, por ejemplo, las empresas que ofrecen centros de datos con 0 emisiones o muy bajas emisiones. Son ejemplos que en principio son empresas que no tienen nada que ver con el cambio climático. Lo único que hacen es vender espacio en sus centros de datos, pero permiten que otras empresas como la mía, que les permiten externalizar sus ordenadores y dejarlos en manos de un proveedor sin emisiones. Y por último, el último tema es el transporte sostenible: vehículos y camiones eléctricos, trenes y otras formas de transporte colectivo que tienen muchas menos emisiones que las que tenemos en la actualidad. Por tanto, ¿cómo abordamos el proceso de identificar los ganadores y los perdedores en este sector? Dedicamos mucho tiempo a plantearnos un tema muy serio: la construcción de nuestro universo de inversión. Empezamos con el universo global de inversiones y lo primero que hacemos es aplicar un filtro, una criba
para descartar a cualquier empresa que tenga reservas o ingresos muy relacionados con los combustibles fósiles, y luego todo lo demás se basa en la inclusión positiva, es decir, pensamos activamente en un mundo futuro donde se cumpla este objetivo de los 2 grados de incremento de temperatura, y las empresas que lo permitirán, si estamos convencidos de que estas empresas se beneficiarán de la transición en este universo, las incluimos en el grupo de empresas en las que invertimos, que ahora incluye 600 valores que se ajustan a estos 5 temas principales que acabo de mencionar. Ahora me parece importante recalcar el hecho de que no hemos tomado decisiones todavía sobre la valoración de estas empresas. No hemos emitido un juicio en el sentido de si son o no buenas inversiones. Simplemente identificamos las empresas que tienen una exposición positiva al cambio climático, que pueden verse beneficiadas por este escenario. Y luego el proceso que seguimos para seleccionar inversiones es bastante tradicional. Seguimos la filosofía del gap de crecimiento, es decir, crecimiento que no haya sido previsto por el mercado o pronosticado. Aplicamos también un marco de riesgos fundamentales. Con una estrategia como esta, la consideración de los riesgos es muy importante, una detallada consideración de riesgos, porque invertimos en casi todos los sectores del mercado. Es un gran espectro de inversiones. En nuestro universo de inversiones habrá empresas muy grandes y muy diversificadas, y al mismo tiempo habrá empresas mucho más pequeñas y que a lo mejor solamente tienen un producto clave que comercializan. Es decir, considerar los riesgos en este caso es increíblemente importante. Con esta estrategia, por supuesto, los factores medioambientales son una prioridad, pero también tenemos en cuenta otros factores, los de gobierno de la empresa y la responsabilidad social. Hemos acabado con un universo de 40-70 empresas, ahora tenemos 66. Y no solamente nos reunimos con la alta dirección, sino que también estamos involucrados en el compromiso de la empresa y en la votación. Así que en los últimos minutos que me quedan, quiero hablarles de por qué este tema es tan interesante en la actualidad para la inversión. Cada vez se habla más de que los gobiernos y las empresas se comprometen a llegar a 0 emisiones en el año 2050, cosa maravillosa, pero evidentemente 2050 no está a la vuelta de la esquina, quedan bastantes años. Queremos saber realmente si esta tendencia va a tener una repercusión perceptible en las empresas de la actualidad, y hay signos claros de que sí. En muchos ámbitos sí existe en estas repercusiones. Vamos a centrarnos en un ejemplo: la energía limpia. Las renovables son la forma más barata en la actualidad de energía en 2/3 del planeta, porque sobre todo su coste se ha desplomado en los últimos 30 años, sobre todo en la última década. Hemos llegado entonces a un punto de inflexión muy interesante. Son ahora más baratas que los combustibles fósiles en 2/3 del planeta, y estamos muy cerca también de otro punto de inflexión que se producirá cuando la construcción de instalaciones con renovables será mucho más barata que seguir utilizando combustibles tradicionales. Es decir, las renovables constituyen un mercado realmente atractivo, ya no hace falta, no necesitas subvenciones, es muy barato, y si queremos realmente descarbonizar el mix energético tenemos que construir con renovables mucho más rápidamente. Probablemente estamos construyendo nada más que el 50% de las que necesitamos anualmente para una descarbonización total de la economía, así que nos interesa muchísimo el crecimiento de las renovables, así como toda la cadena de valor, la infraestructura en este sector. Por ejemplo, no estamos hablando únicamente de paneles fotovoltaicos en el caso de la energía solar, sino también de inversores. También estamos hablando de cables para la transmisión de energía y de otras infraestructuras. Otro ámbito que, en nuestra opinión, ha llegado a un punto de inflexión muy interesante es el de la automoción. El gráfico de la derecha muestra que entre el 2011 y el 17, nada más que se comercializaron 2 vehículos eléctricos que tenían una autonomía
aceptable, es decir, con suficiente autonomía para que el consumidor se decidiese a comprarlos. Estos dos modelos eran Teslas, es decir, modelos de gama alta. No todo el mundo puede permitirse un Tesla. Sin embargo, si le damos a la tecla de avance rápido, llegamos al 2020, donde tenemos una gran gama de vehículos eléctricos de varios fabricantes, todos ellos con buenas autonomías y muchos de ellos a precios comparables al mercado de consumo. Es decir, los precios van cayendo y la autonomía va mejorando. Las ventas de vehículos eléctricos se han disparado desde unos niveles iniciales muy bajos. Así que este es otro sector que nos interesa mucho. No estamos hablando únicamente de Teslas, de la marca, sino de los fabricantes de las baterías, de la carcasa de las baterías, de los chips, del material de los semiconductores con los que se fabrica el coche, es decir, una amplia gama de oportunidades de inversión en toda la cadena de valor, no solamente en el propio vehículo, que es el último producto de esta cadena. Ahora bien, si queremos descarbonizar la economía, todavía tenemos muchísimo camino que recorrer. Estamos hablando de tendencias incipientes, la descarbonización, por ejemplo, de la generación de electricidad y los vehículos de combustión interna, de motores de combustión interna, quizás sean la parte más fácil de la ecuación. Sabemos exactamente lo que hay que hacer, solamente tenemos que ir un poquito más rápidos. Pero vemos aquí la curva de reducción de el uso de los combustibles fósiles, es decir, el coste de la descarbonización de todos los sectores de la economía, algunos de los cuales son inabordables en la actualidad. Lo cual nos dice que tenemos que esforzarnos rápidamente en el desarrollo de nuevas tecnologías para resolver este problema. Y también los precios de las energías renovables tienen que ser cada vez más atractivos y además en las próximas décadas, lo antes posible, si queremos cumplir nuestros objetivos. Y otro sector que quizás está más en el margen de las soluciones para el cambio climático y que no ha recibido demasiada atención es la producción de alimentos, el sector de alimentación, porque evidentemente sus efectos nocivos son menos evidentes que los de una central térmica y al mismo tiempo parece un sector más difícil de abordar o de descarbonizar. Por ejemplo, el sector agrícola, que constituye en la actualidad el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y en un escenario en el que nada cambia, en el business as usual, en 2050 la agricultura se comerá todo el presupuesto del carbono. Como es poco realista pensar que todos los sectores van a llegar a un nivel cero, está claro que hay que cambiar la agricultura, aunque no llegue a nivel cero, lo cual probablemente también suponga un cambio de hábitos alimentarios y de compras de sus y de naturaleza de los productos, lo cual se traduzca probablemente en carne de origen vegetal. Normalmente los alimentos basados en animales tienen una mayor huella de carbono que los vegetales. El peor perfil de emisiones tiene de todos los productos cárnicos es el vacuno. Me disculpo porque se ve muy pequeñito en el gráfico, es el que está en primer lugar. Ahora bien, en este sector, en el alimentario, hay también innovaciones muy interesantes. Una de ellas la he mencionado, la proteína vegetal. Hay empresas como Beyond Meat o Impossible Foods que en la actualidad ya están intentando aislar compuestos vegetales que recreen fielmente el gusto y la textura de la carne, centrándose activamente en consumidores que consumen carne, no solamente en vegetarianos. Los productos que han comercializado hasta ahora han sido muy bien recibidos y su impacto medioambiental, y esto es lo más importante, es muchísimo más bajo que el de una hamburguesa tradicional de vacuno. Por ejemplo, una hamburguesa de Beyond Meat utiliza un 99% menos agua que una hamburguesa de vacuno, un 93% menos de tierra, produce
un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y utiliza 99% menos de energía. Y este es un mercado que representa nada más que un 1% del mercado global de la carne. Actualmente, vamos a hacer un experimento mental. Si este mercado acabase con la misma cuota que tienen, por ejemplo, las leches vegetales, puede convertirse fácilmente en un mercado de 140.000 millones de dólares en 10 años. Ahora está a un nivel cercano a los 14.000 millones, es decir, van surgiendo sectores nuevos bastante interesantes para la inversión. Y una cosa que no he mencionado, por supuesto, es el coronavirus, la COVID-19. Y antes de concluir, quiero decir algo al respecto. En el 2019 se fue acumulando muchísimo impulso para resolver el problema del cambio climático. Se asumieron grandes compromisos a nivel empresarial, a nivel estatal, a nivel multinacional con la Unión Europea y también a nivel de la sociedad civil. Estaban todos muy dispuestos a resolver este problema. Empezó el 2020 y a principios del año parece que era una de las prioridades de la agenda política, lo cual se detuvo evidentemente con el coronavirus, que surgió como el desafío más importante y el problema prioritario que había que resolver. En las últimas semanas, sin embargo, hemos visto que los esfuerzos contra el cambio climático no tienen por qué verse obstaculizados por COVID-19. De hecho, estamos hablando de dos desafíos que pueden abordarse conjuntamente, como lo vemos claramente en el caso del Green Deal de la Unión Europea, que se anunció en mayo. El Pacto Verde, que muestra claramente cómo estos dos desafíos pueden abordarse de forma simultánea. Me parece que ya me he quedado sin tiempo. Quiero resumir mi presentación diciendo que abordar con éxito el cambio climático hace falta una reducción radical de la emisión de gases de efecto invernadero, de formas tanto evidentes como más innovadoras. Evidentemente, muchos activos se verán expuestos a tremendos riesgos durante este periodo de transición, pero al mismo tiempo surgirán tremendas oportunidades para los líderes de la sostenibilidad, oportunidades que Schroeder está aprovechando al máximo en esta transición. Muchísimas gracias, Isabela, por tu presentación. Muchas gracias por tu tiempo. Voy a ir con las preguntas. Tenemos bastantes preguntas de la audiencia. Hay varias que inciden en el tema del COVID que comentabas al final, ¿no? Yo mientras hablabas pensaba en aquellos incendios que tuvimos a principio de año en Australia, que captaron la atención de todo el mundo, pero que rápidamente se dejaron de hablar. Y hay muchas preguntas en ese sentido. Si ha perdido mucho de moda, si crees que va a parar el empuje tanto del regulador como de la comunidad inversora para las políticas en las compañías a favor del cambio climático, claro, de parar el cambio climático, claro. Sí, es un tema que hemos analizado mucho en los últimos tiempos. Le hemos dedicado mucho tiempo. Cuando llegó el COVID-19, los esfuerzos para abordar el cambio climático se vieron muy impactados. Por ejemplo, el COP26, que iba a ser el emblema de las Naciones Unidas, la conferencia del clima, tuvo que posponerse. Este es un impacto muy claro. También hemos visto cuellos de botella logísticos en la construcción de renovables, pero en cuanto al impulso, al ímpetu global, hay cosas que nos han animado mucho. Los países no se han desdicho de sus compromisos climáticos y estos paquetes de estímulo verde que se han anunciado en Europa, que pronto se anunciarán, creo, en el Reino Unido, también suponen buenas noticias que nos animan bastante. Son compromisos que se han reafirmado. Sí ha habido repercusiones prácticas, pero a largo plazo no contemplamos repercusiones estructurales duraderas. Estamos hablando de un esfuerzo a largo plazo que seguirá adelante. Entramos dentro de nada en las elecciones americanas. Yo creo que gana todavía más preponderancia. Dice, el no apoyo
al cambio climático por parte de la administración norteamericana, por parte de Donald Trump, está influyendo, preguntan, en las decisiones sostenibles de las grandes empresas de Estados Unidos. Dice, lo pregunto porque veo que el fondo se compone en buena parte, un 38% según nos ponen en esta pregunta, de compañías estadounidenses. Es una pregunta muy buena la que me hacen, una pregunta muy interesante. Evidentemente el presidente Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, lo cual a primera vista evidentemente puede interpretarse como un bofetón, ¿no?, al impulso contra el cambio climático en Estados Unidos. Sin embargo, a nivel estatal y empresarial, la ambición no ha desaparecido, el impulso permanece. Las empresas estadounidenses siguen marcándose objetivos muy estrictos de reducción de emisiones, cada vez más ambiciosos. Y también a nivel estatal, no solamente en California, sino también en otros estados, los gobiernos estatales están tomando medidas que conducen a la consecución de este objetivo del 2%, de 2 grados, de más grados. Ahora bien, teniendo en cuenta la inminencia de las elecciones, hay candidatos que tienen un mensaje mucho más positivo. Vamos a esperar a ver lo que pasa. Por el momento, a pesar de que el presidente Trump sigue en la Casa Blanca, hemos visto bastantes iniciativas por parte de los estados y de las empresas en Estados Unidos. Resumir y agrupar varias de ellas. Muchísimas gracias a todos los que las estáis enviando. Por un lado, dicen, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo ha hecho el fondo? Si puedes comentar un poco cómo lo ha hecho el fondo recientemente. Y había una pregunta muy interesante que tengo aquí. Dice, ¿cuál podría ser la principal barrera del sector de cambio climático? Dice, analizando su fondo me llama la atención ver que las principales posiciones, como Amazon, Alphabet, Iberdrola, son empresas ya consolidadas que se incluyen en otros fondos globales. ¿Qué beneficios podría aportar incluir su fondo a una cartera de renta variable de largo plazo versus un fondo de renta variable global? Bueno, es una pregunta entendible. Evidentemente, os habéis fijado en las empresas más importantes con un porcentaje mayor en la inversión, pero en las 66 empresas que forman parte del fondo también encontraréis entidades mucho más pequeñas, con ideas mucho más centradas en el tema. Es importante a la hora de elaborar una estrategia poder invertir en todo el espectro de inversiones posibles, porque a veces vemos en las pequeñas empresas con un solo producto o servicio, las valoraciones no son tan atractivas y, por tanto, para llegar a un mejor equilibrio, también hay que incluir grandes empresas más diversificadas. Entiendo la pregunta, pero si vieras la lista de todas las empresas, se parece muy poco la composición del fondo a la del fondo global de renta variable. Jugar el sector financiero desde el punto de vista de la innovación y de la financiación a esa innovación en el terreno del cambio climático, y en concreto yo no sé si nos puedes contar algún ejemplo de compañía que gracias a vuestras conversaciones con ellos y demás pues han tomado alguna decisión en ese sentido. I'm not sure I understand the second part of the question, but no estoy segura de entender bien la segunda parte de la pregunta. En cuanto a la primera parte, la gente del sector financiero tenemos que empezar a plantearnos los riesgos y oportunidades de este sector, de este tema. Nosotros gestionamos el dinero de nuestros clientes y, por tanto, tenemos que tener muy en cuenta los riesgos existentes, que son muy reales en este periodo de transición, no solamente la pérdida de activos, sino también las dificultades para empresas cuyos modelos de negocios no están en línea con este mundo del incremento de 2 grados de temperatura. Así que, desde nuestra perspectiva, aunque sí hay riesgos que consideramos muy seriamente, también estamos hablando de oportunidades tremendamente interesantes que, si aprovechamos bien, pueden beneficiar muchísimo a las empresas que dan soluciones a estos problemas. Con nosotros, esperamos que sigas teniendo una buena tarde. Muchas gracias. thanks. Bye. Muy bien, ahora vamos a pasar a estas dos preguntas que hacemos para valorar qué os ha parecido esta idea. La primera de ellas,
¿Os parece interesante esta idea de inversión, esta oportunidad de inversión que nos ha traído hoy Isabela de Rovers? Vamos a proceder ya a la votación. Recordad, finec.com/bios, bios en mayúscula, y automáticamente se os va a aparecer ahí en pantalla esta pregunta. Y el tiempo para votar empieza ya. Tenéis ahora esos 10 segundos, ya sabéis, si os ha gustado mucho, le dais 5 estrellas, si os ha gustado menos, pues ya vais bajando hasta de 4 hasta 1. Máxima valoración, 5 estrellas, esta presentación que acabamos de conocer sobre la oportunidad de inversión en cambio climático. Muchas gracias por vuestra votación y vamos a pasar ahora a la valoración de la propia presentación que ha realizado Isabela. ¿Qué te ha parecido la presentación de Isabela Herbert Bathurst? Tiempo para votar empieza ya. Vamos a ver con esos 10 segundos que tenéis para votar. Vamos a pasar ya enseguida a la siguiente presentación. Ahí lo tenéis. Ya sabéis, si os ha gustado 5 estrellas, 1 si no os ha gustado. Y entre medias, pues en función del nivel que os haya parecido interesante. Así que muchísimas gracias por vuestra votación, muchísimas gracias por las preguntas. Había muchísimas preguntas, lástima no poder hacerlas todas. Vamos a ir ahora a nuestra siguiente intervención, si estamos listos. Ahora nos desplazamos, cambiamos de geografía, pero vamos a conocer una oportunidad de inversión muy interesante desde ODDO BHF. Nos vamos ahora hasta París para conocer la visión de nuestro siguiente gestor. Bryce Prunas tiene una experiencia cercana a 20 años en el mercado financiero. Le fascina conocer y seguir cómo la data y la inteligencia artificial pueden ayudar a las empresas a innovar y mejorar sus resultados. Su fondo, ODDO BHF Artificial Intelligence, fue lanzado a finales de 2018. Bienvenido, Bryce. I'm the lead fund manager of ODDO BHF Artificial Intelligence. I have more than 20 years experience in the capital markets and all my career has been done in technology. Tengo casi 20 años de experiencia en mercados. Empecé mi carrera en el 99, ahora estoy en París, pero he pasado 7 años en Londres y me gustaría hablaros sobre el ODDO BHF Artificial Intelligence. Vamos a hablar de un fondo de renta variable global que invierte en el campo de la inteligencia artificial y además utiliza la inteligencia artificial en su proceso de inversión. En el fondo hay empresas de todas las geografías, con todo tipo de niveles de capitalización de mercado y de todos los sectores, siempre que sean empresas que creen valor económico a partir de la inteligencia artificial. ¿Por qué hemos lanzado este fondo? Estamos convencidos de que la inteligencia artificial es una revolución silenciosa que va a impactar todos los sectores y que va a generar miles de billones de dólares de valor económico a las economías del mundo. Así que hoy me gustaría empezar hablándoos de nuestro proceso de inversión y nuestros objetivos de inversión. Luego veremos un vídeo sobre el comportamiento del fondo, veremos su estructura y de cómo construimos el fondo. Voy a repasar brevemente nuestro proceso de inversión. En esta diapositiva hay muchos datos, pero básicamente es un fondo de renta variable global. El primer reto es considerar el universo de inversión, que son 4.600 empresas, y el primer paso es el paso que utiliza los algoritmos de inteligencia artificial, y para esto nos hemos aliado
con una de las empresas de analítica de datos líder de Europa y analizamos 4 millones de datos de Bloomberg al día. Hacemos además análisis semántico y de tendencias y a través de eso intentamos seleccionar de las 4.600 empresas las mejores 300. En esta primera fase la idea es integrar la inteligencia artificial en el propio proceso de selección de inversiones. Porque pensábamos que era fundamental incorporarlo en la estructura del proceso de selección, pero solo una de las fases. Una vez que hemos filtrado y nos hemos quedado con estas 300 empresas, ahí ya empezamos a construir la cartera con un modelo cuantitativo en el que vemos las valoraciones, la calidad del crecimiento, las palancas de crecimiento y los riesgos. Y a partir de aquí elegimos a las mejores 60 empresas. Pero ahí no termina la cosa. Lo que hacemos en la tercera fase es analizar a cada una de estas empresas y ahora ya pasamos a excluir de un 8 a un 10% de las empresas que hemos seleccionado desde el punto de vista de la inteligencia artificial, porque puede haber empresas que salgan muy bien de la fase 1 a la fase 2, pero que luego en el análisis de su balance veamos que no está creando suficiente valor. También incluimos factores ESG, porque si vemos que no hay una coherencia en los datos, en el modelo de negocio, o si algún evento excepcional puede afectar al crecimiento, pues descartamos. Así que estas 3 fases las ejecutamos cada trimestre. Cada trimestre reequilibramos la cartera y hacemos una rotación y luego gestionamos la cartera analizando los eventos que puedan afectar a cada empresa y si hay un problema de fraude o un riesgo operativo importante que surja, inmediatamente vendemos. El año pasado, por ejemplo, vendimos Boeing en Estados Unidos a $370 2 días después del accidente del Boeing 737 MAX. Así que es un proceso continuo. ¿Qué pretendemos conseguir? Lo que pretendemos conseguir es superar el índice MSCI World con el máximo margen y al mismo tiempo con una volatilidad controlada. Luego hablaremos de la rentabilidad, pero creemos que podemos conseguir ese objetivo primero incorporando datos estructurados en la fase 1 y con esa combinación de un equipo humano de gestores de fondo, pero en esa primera fase, utilizando el algoritmo, obtenemos más información que si tuviéramos a 20 analistas trabajando a tiempo completo, porque mi experiencia es que tú como analista puedes analizar a lo mejor 120 empresas al año, como mucho, y en este caso hacemos un barrido mucho más amplio. Y luego es importante analizar todos los factores externos que puedan influir en la rentabilidad de tu cartera y decidir si merece la pena seguir con la estrategia o modificarla. Por lo tanto, aunque utilizamos herramientas muy modernas, el elemento humano está presente en todas las fases. En la fase 2, que es cuando construimos el modelo cuantitativo o comprobamos todos los datos, en la fase 1 también hay una intervención humana porque tenemos que estar continuamente revisando los algoritmos, encontrando las empresas que vamos a incluir en el universo que va a filtrar el algoritmo y asegurarnos de que sean las empresas más innovadoras. Y las palabras clave que usamos
Para el filtrado las cambiamos cada 6 meses, perdón, para que podamos ir captando las últimas y más innovadoras en todo momento. Cada pocos meses solemos compararnos con el MSCI y solemos estar por encima de un 13%. Ahora mismo estamos un 7,5% por encima del índice y un poco positivos hoy. Pero bueno, lo más importante para mí es la continuidad de esa rentabilidad, porque ahora estamos ya en el 9º mes seguido de rentabilidad por encima del índice. Lo que también es muy importante es la calidad de esa rentabilidad. Desde el principio el ratio de información del fondo ha sido de 1 y en los últimos 12 meses el ratio de información ha sido de casi 2. De hecho, como os he dicho, estamos un 7,6% con un error de tracking de aproximadamente el 4%. Así que hacemos un roadshow constante y hacemos todo tipo de fórmulas para optimizar la calidad de la rentabilidad y la calidad de ese acoplamiento entre volatilidad y rentabilidad que queremos conseguir óptimo. Y ahora ya pasando a la estructura del fondo, como digo, tenemos normalmente 60 valores incluidos en el fondo. Como veis, ahora mismo tenemos 12 sectores, sector informático, tecnología. Es un proceso bastante ágil porque a principios del año pasado, en el 2019, teníamos un 3% y a lo largo del 2019 hemos ido aumentando esta proporción. 6 meses antes de una crisis sanitaria tan importante, ya nos posicionamos de forma muy estratégica, pero bueno, como veis, tenemos una posición en todo momento de calidad del resultado y de poca volatilidad. Incluso en mayo, que hubo una rotación sectorial importante a sectores más cíclicos, nosotros mantuvimos este mismo proceso y hasta la fecha ha resultado ser una buena decisión. Por geografías, siempre hemos tenido una sobreponderación en Norteamérica. Ahora mismo solo estamos 10% con una mayor presencia en Asia, que yo creo que es un cambio bastante coherente con lo que son las tendencias en el sector de la inteligencia artificial. Por capitalización de mercado, lo que es muy característico del fondo es que, como sabéis, actualmente hay 5 valores que representan el 20% de la bolsa americana: Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft. Y nosotros estamos infraponderados en los 5. Los 5 combinados representan como mucho el 6% del fondo. Y como resultado de eso, y gracias a los algoritmos de inteligencia artificial y la herramienta que usamos, encontramos siempre empresas impactadas por la inteligencia artificial en determinados sectores, como el de semiconductores, donde hemos sido capaces de identificar a una empresa que interviene en un paso de desarrollo de un chip que es la única que puede realizarla del mundo y que es un mercado que está creciendo mucho más rápidamente que el mercado general de semiconductores, que se mantiene muy estable. Y de esa forma vamos identificando estas empresas críticas para determinadas cadenas de fabricación y que se benefician especialmente, por ejemplo, de cosas que están pasando ahora en la crisis del COVID. ¿Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China? Pues ahí va a haber una empresa de Taiwán que puede ser una de las ganadoras si se agudiza esta guerra comercial. Y otra cosa que nos diferencia, además de estar sobreponderados en estas empresas relativamente pequeñas pero críticas para el sector, es que tampoco invertimos en empresas que tengan pérdidas. Netflix
Tesla, que son empresas que tienen muchísimo que ver con la inteligencia artificial y que por supuesto que se filtran en la fase 1, pero que nunca invertimos en ellas porque en la fase 2, como no invertimos en empresas que generan pérdidas, pues las descartamos. Y estas son cosas que nos distinguen totalmente de otros fondos. En cuanto al PER del índice, nosotros no solo no invertimos en empresas que generan pérdidas, sino tampoco en empresas que tengan una valoración exagerada. Y ahora hay muchas empresas que están en esa situación. Solo tenemos una que esté cotizando a más de 20 veces la facturación anual. Y luego la calidad del balance de las empresas, de las 60 empresas, nos importa mucho. Tenemos un 50% de las empresas que tiene una posición neta de caja y solo una que tenga una deuda, un ratio de deuda neta superior a 4. Y en cuanto a los activos bajo gestión que tenemos, lo vemos en esta gráfica, con más de 40 millones de entradas. Hay un grupo, el chef, que está invirtiendo en el fondo porque los intereses están alineados y el equipo directivo también ha invertido de forma muy significativa en el fondo, lo que demuestra que creemos en lo que hacemos. Y el motivo por el que en este contexto tan difícil hemos tenido entradas de inversión tan importantes es porque es una tendencia que todo el mundo tiene presente y en la que cree que hay que invertir porque va a ser un factor fundamental para la evolución de las economías de los próximos años, porque es una temática bastante evidente, y también por la solidez de nuestra rentabilidad. 9 meses seguidos con una rentabilidad superior a la media del índice. Y bueno, hace años me hablaban de que querían ver cómo rendía el fondo en una situación de mucho estrés, y ahora, después de haber pasado por varios meses de pandemia, vemos que el fondo sigue rentando por encima de la media del índice. En condiciones muy difíciles es muy rentable, en condiciones muy positivas también, debido a su diversificación, debido a su estructura. Obtenemos resultados excelentes en todas las circunstancias. Un ejemplo de una empresa que tenemos en el fondo, una de las 60, una empresa en la que hemos invertido desde hace más de un año, es Massimo, que es una empresa estadounidense, es una small cap, y como vemos, la elegimos primero por el algoritmo, porque con estas palabras clave como señalización, proceso de señalización de señales y demás, puntúa muy bien. Y luego, en la segunda fase, la empresa obtuvo resultados magníficos porque, como veis, en cuanto a la calidad de su crecimiento y a otros elementos que analizamos, la empresa obtiene muy buenos resultados. Su valoración, bueno, a lo largo de 5 años, el precio de las acciones se había multiplicado por 6, porque era una empresa en un sector con poca competencia, absoluta líder de su mercado, que es justo el tipo de empresa que buscamos, pero que tenía una valoración muy alta. Pero bueno, ahora mismo ha tenido una revalorización del 50%, es una de las que mejores resultados nos han dado en el fondo y que sigue obteniendo magníficos resultados. Es muy innovadora, está en un sector con muchísimo desarrollo de dispositivos médicos, de sensores, y por supuesto que utiliza inteligencia artificial y Big Data. Recaba muchísimos datos del cuerpo humano que después analiza, y la clave es que este trimestre van a vender 150.000 sistemas de vigilancia de pacientes, que es 2,5 veces lo que venden en un trimestre normal.
Es decir, que es una empresa que se está beneficiando del efecto del COVID-19 en países como Estados Unidos, Italia, Francia, que están teniendo que invertir masivamente en camas de unidades de cuidados intensivos. Una tendencia que durará una serie de trimestres, que no va a ser eterna, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero que nosotros no hemos invertido en esta empresa ahora, en el momento del COVID, sino mucho antes, y nos ha ido muy bien. Es, yo creo, un buen ejemplo de cómo encontramos empresas en nichos de mercado y que es precisamente lo que buscamos para el fondo. Y me gustaría terminar resumiendo por qué puede interesar este fondo como parte de una cartera de renta variable, porque creo que es un fondo único que utiliza las herramientas más modernas del mercado con una trayectoria de 10 años y con un equipo de gestión muy experto, con muchísima experiencia y con resultados demostrados. El segundo motivo es que la temática inteligencia artificial nos parece que es una tendencia que va a ser duradera y que va a generar miles de millones de dólares. Y tercero es que en estos 18 meses de funcionamiento real hemos superado en condiciones de mercado muy diferentes, consistentemente y con poca volatilidad, el índice de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bryce, por tu presentación, por compartir esta idea de inversión, esta oportunidad con nosotros en torno a la inteligencia artificial. Me gustaría empezar por una pregunta que tenemos, que además está muchas veces en los medios, ¿no? Cuando se habla de la oportunidad de la inteligencia artificial, también se habla de los riesgos para la privacidad, ¿no? Y aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo se puede combinar la inteligencia artificial con cuestiones éticas o morales, como por ejemplo privacidad, o el control de la población? ¿Pueden afectar estas cuestiones a la valoración de las compañías? Pues es una pregunta justa y además muy del momento, teniendo en cuenta lo que está pasando últimamente, por ejemplo, con Facebook y toda esta controversia de grandes anunciantes como Verizon y Coca-Cola que le están retirando la publicidad. Y es verdad que cuando ves la valoración de Facebook hoy y la comparas el múltiplo con el crecimiento de su facturación, sin esta controversia, su valoración estaría muy por encima de donde está hoy. Ahora mismo la verdad es que está en caída y el mercado yo creo que es consciente de estos riesgos. Es cierto. Otro ejemplo, en China, y aquí voy a ser muy sincero con vosotros, invertimos en la empresa más emblemática de inteligencia artificial china, Nick Vision, que construyen cámaras de videovigilancia utilizando semiconductores americanos, por cierto, y es un poco el lado oscuro de la sociedad china, pero es verdad que cuando inviertes en inteligencia artificial tienes que ser muy consciente de los riesgos de ese lado más oscuro, digamos. Es interesante también, dice, ¿por qué existe tanta dispersión de resultados entre los fondos un poco más especializados en inteligencia artificial y en cambio la mayoría de fondos de tecnología, más puros de tecnología o del sector tecnológico más bien, tienen un comportamiento más parecido? La verdad es que no sé muy bien si entendía la pregunta. ¿Me la puedes expresar otra vez? Que los fondos especializados en inteligencia artificial, dice esta pregunta, tienen un comportamiento mucho más disperso, mucho más diferente que los fondos especializados en tecnología. ¿Por qué sucede esto? Así, pues vamos a ver si os puedo explicar un poco los antecedentes. Yo he pasado los últimos 20 años trabajando en mercados en tecnología y hay que ser consciente de lo que ha pasado este año en tecnología pasa cada 20 años. La última vez que tuvimos tendencias similares a nivel global fue el primer trimestre del 2007. Y en estos periodos se pasa a creer que la tecnología lo va a cambiar todo. Ahora que estamos con el COVID-19,
consejero delegado decía de Microsoft, cada 2 meses de confinamiento son como 2 años de innovación tecnológica. Y eso es verdad que sucede, pero al mismo tiempo todos sabemos que en estas situaciones y en estos contextos extraordinarios lo que ha ocurrido es que los fondos de tecnología han tenido unas rentabilidades buenísimas, mientras que los más temáticos, como el nuestro, han tenido rentabilidades más diversas. Pero la verdad es que yo, con la experiencia que tengo, sé que después de este periodo tan extraordinario va a haber un vuelco y vamos a ver cómo se recuperan las rentabilidades de los fondos más temáticos en inteligencia artificial. Porque yo creo que este tipo de estrategia de inversión es más sostenible y menos arriesgada. Si recordáis lo que decía sobre la valoración de las tecnológicas, solo una de nuestras 60 está en 60 veces facturación, que es muy diferente de lo que pasa en los fondos más generales de tecnología. Zoom está ahora a 50 veces. Y eso debiera ser una señal de que una estrategia más equilibrada puede ser más segura. Para terminar, Bryce, preguntan, ¿tenéis en cuenta también temas relacionados, por ejemplo, con Bitcoin, compañías relacionadas con Bitcoin o con smart contracts, por ejemplo, a la hora de componer el fondo? No, la verdad es que no tenemos inversión directa en temas relacionados con Bitcoin, pero sí indirecta, porque la inversión en Taiwán de esa empresa, líder fabricante de semiconductores del mundo, el 50% de los chips llevan su tecnología. En algún momento, cuando el precio del Bitcoin estaba tan alto, había muchos ingenieros que se dedicaban a la minería de Bitcoin. No iban a trabajar. Nosotros no invertimos directamente en Bitcoins. Bryce, ha sido un placer conocer tu visión de la inteligencia artificial y cómo realmente os ayuda incluso a componer la cartera, ¿no? Ese proceso, el lenguaje natural, esos programas de reconocimiento. Muy interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo esta tarde, Bryce. Muchísimas gracias por invitarme, os lo agradezco. Mira, los que estáis pasando preguntas, ya sabéis, finec.com/bios, bios en mayúscula. Vamos a ir con la encuesta final de esta presentación para ver qué os ha parecido como idea de inversión primero. Vamos con la encuesta, el tiempo para votar empieza ya. Ya sabéis, ahí está ya el tiempo de votación. ¿Qué os ha parecido esta idea de inversión que nos ha traído Bryce Prunas de Odoo BHF? Quedan unos segundos para votar. Ese 5 si os ha gustado y ya bajando si no os ha parecido tan interesante. Ahora, enseguida, ya mismo vamos a pasar a la segunda votación en la que os pedimos vuestra opinión sobre la exposición, sobre cómo nos ha propuesto esta idea Bryce Prunas. ¿Qué os ha parecido la exposición del gestor? El tiempo para votar empieza ya. Vamos a ver, ahí tenemos, ahí está el tiempo para votar, ya sabéis, 10 segundos. Antes de pasar a nuestra última idea de inversión de la tarde, nuestra última conferencia. Muchísimas gracias por vuestra participación. Os recuerdo, en el grupo finet.com, en finet.com, en el grupo BIOS, según empiezan las presentaciones, vamos subiendo el PDF con la presentación para que lo podáis seguir, porque a veces en la pantalla pues la imagen no se ve tan bien la cifra, pero podéis descargaros el PDF y verlo tranquilamente en vuestra pantalla, ahora o después, en el grupo finet.com, en BIOS, tenéis ahí toda la información. Os hemos dejado también en la aplicación que estamos utilizando el enlace para que la podáis descargar, ¿de acuerdo? O sea que muchísimas gracias por tu participación. Vamos, que nos vamos ya con la última de la tarde, vamos con el vídeo.
Morgan Stanley lleva más de 80 años siendo líder global en servicios financieros. Somos una gestora de activos líder a nivel global tanto en mercados públicos como privados. Nuestra presencia global nos permite tener conocimiento local y proporcionar servicios adaptados a las necesidades del cliente en todo el mundo. Nuestro enfoque ESG refleja las necesidades de nuestros clientes. Morgan Stanley Investment Management puede ayudar de forma única a sus clientes a alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo y satisfacer las necesidades únicas y cambiantes de los inversores de todo el mundo. Y terminamos esta primera sesión de BIOS 2020 viajando a West Cornwall. Es allí a donde se escapa cada vez que puede Alistair Corden-Lloyd, buscando olas sobre las que deslizarse. Como si no fuese poco el gestionar el oleaje propio del mercado. Pero para esto cuenta con una buena tabla: invertir en empresas con grandes marcas y alta calidad. Nos lo cuenta ya mismo Alistair. Le escuchamos. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y sobre todo por estar todavía en la conexión después de lo que seguro ha sido una sesión muy intensa. Voy a dedicar mi tiempo a explicar por qué llevamos tantos años, 24 más exactamente, invirtiendo en empresas de alta calidad, con buen crecimiento de capital, con buena visibilidad de beneficios y con poca participación en potenciales pérdidas o en posibles pérdidas. Lo que buscamos en estas empresas del fondo, en los últimos 24 años hemos visto que si invertimos en empresas de muy buena calidad que pueden sostener o mantener altas rentabilidades en activos inmateriales como redes y marcas, esto es desde luego un indicio claro de rentabilidad sostenible. Tienen que ser empresas gestionadas por equipos muy competentes y que también tienen alta rentabilidad en el capital empleado, con una dominancia de activos inmateriales, empresas con una gestión muy capaz, que se han comprado al precio adecuado y que se gestionan de forma experimentada y disciplinada. Es algo que llevamos haciendo muchísimo tiempo, casi un cuarto de siglo. Lo que realmente buscamos son empresas que puedan maximizar los beneficios, cosa que solo pueden hacer las de alta calidad. Por ejemplo, en marcas globales vemos que en este siglo se han producido 3 veces la rentabilidad del índice general. ¿Cómo identificamos entonces estas empresas que pueden maximizar los beneficios, la rentabilidad? Una cosa que ya he mencionado y que es esencial es que estamos hablando de empresas que no te defraudan cuando el mercado general decae. Vemos, por ejemplo, en este gráfico, en este siglo ha habido bastantes años difíciles en el mercado y en todos los años de cifras negativas las empresas de alta calidad han rendido por encima del índice, puesto que el mercado recompensa los beneficios, la visibilidad de los ingresos y la competencia de la dirección de las empresas. Uno de los componentes esenciales de esta maximización es la captura en potenciales pérdidas. Estamos hablando de un patrón asimétrico de resultados en las empresas. La mayor parte de los tramos de crecimiento, es decir, se participa sobre todo en los tramos de potencial crecimiento y solamente en el 50% de los tramos de posibles pérdidas, con lo cual matemáticamente los resultados serán mejores. Y lo hacemos además a una baja volatilidad porque son empresas de crecimiento sostenido, de maximización de beneficios, de ingresos, como vemos aquí. Podemos utilizar el Quality Index u otro tipo de índices y estas empresas dan siempre una mayor rentabilidad a una volatilidad más baja, por varios motivos. Uno de ellos es que las redes y marcas de estas empresas normalmente interactúan con nosotros, con los consumidores, cotidianamente, lo cual evidentemente supone fuentes de ingresos recurrentes.
Cuando nos despertamos, interactuamos con estas marcas. Cuando vamos a trabajar, conectamos el ordenador, para lo que hacen falta redes que funcionen día y noche. Interactuamos con las marcas también cuando comemos, cuando nos lavamos las manos o aseamos la oficina. Interactuamos con las redes, con las experiencias y con las redes por la tarde, cuando nos relajamos, nos acostamos, nos levantamos y volvemos otra vez a la carga, independientemente de cómo esté el mercado, con posibles beneficios o pérdidas. Estamos hablando de una continuada interacción con la marca por parte del consumidor, lo cual es un fundamental y principal en la economía. Otra definición, ¿qué es la definición de una empresa de alta calidad? En este sencillo gráfico vemos una herramienta muy útil para ver lo que es la calidad. Como dije anteriormente, buscamos empresas con activos inmateriales poderosos, potentes, como marcas o redes. No invertimos en empresas que tengan grandes activos físicos, por ejemplo, mineras, o empresas de fabricación de productos, eléctricas, empresas de telecomunicaciones que necesitan activos físicos muy grandes para generar ingresos. Nosotros buscamos sobre todo lo intangible en los activos, que tienen varias ventajas. Normalmente tienen capacidad de fijar precios. Cuando buscamos esta calidad, buscamos sobre todo márgenes brutos elevados. Hay una buena relación o interconexión entre la estabilidad de una empresa y los márgenes brutos. Normalmente, si compramos empresas con estos márgenes brutos elevados, estamos comprando una empresa con estabilidad. En segundo lugar, las empresas con este tipo de activos no necesitan un gran equipamiento y, por tanto, no buscan rentabilidades muy altas de sus pocos activos. Otra ventaja, si no tenemos mucho capital, no necesitamos invertir demasiados beneficios o cash flow en su mantenimiento. Por tanto, nuestras empresas normalmente producen más cash flow libre y más establemente que otras empresas. La tasa de conversión de los beneficios en cash flow libre, que es normalmente el dinero que podemos asignar e invertir, es muy, muy atractivo. Es decir, más cash flow de forma más estable para reinvertir en el negocio, lo cual nos ayuda a mantener estos márgenes brutos. Es un planteamiento bastante sencillo y muy eficaz. Sin embargo, hay una verdad incómoda. Claramente no todas las empresas cumplen esta definición de calidad. Nuestros expertos en estrategia, como no hay demasiadas empresas de alta calidad entre las que elegir, se centran en los sectores donde son más numerosos, que están aquí, por ejemplo, software y tecnologías de la información, empresas que no sean cíclicas, que no tengan activos materiales. También los encontramos en el sector sanitario, en el sector médico. Las farmacéuticas son bastante estables en mercados de pérdidas, como nuestro horizonte de inversión es bastante a largo plazo. No solemos elegir farmacéuticas, puesto que el riesgo de que se pierda la patente, las marcas bajo patente son las más rentables, pero cuando acaba la patente podemos perder muchos beneficios. Así que encontramos sobre todo la alta calidad en ciencias de la vida y en otros sectores del médico, y también luego en productos de consumo básicos. No todos los productos básicos de consumo son de empresas de alta calidad. Por ejemplo, la distribución alimentaria no invertimos, puesto que es intensiva en mano de obra y en capital. Y tampoco en fabricación de alimentos, puesto que no tienen demasiado poder de fijación de precios. Es muy difícil mantener este poder. Sí hay grandes oportunidades, por ejemplo, en belleza, como L'Oréal, en bebidas alcohólicas, como Pernod Ricard. El 20% que no está en estas tres categorías son empresas o sectores donde encontramos oportunidades singulares, por ejemplo, en calificación crediticia, en contenido de marca. Y en lo que se refiere a la relevancia, está claro que estos tres sectores clave son los que han demostrado ser más resistentes en crisis crediticias o en caídas de la economía. Vemos aquí, por ejemplo,
estas tres categorías que he mencionado durante caídas económicas que rinden de forma muy estable, casi no se movieron durante la crisis crediticia anterior, mientras que el sector general cayó hasta el 40%, incluso en el primer trimestre de este ejercicio. Evidentemente hay que tener en cuenta el confinamiento causado por el corona. Aún así, estos tres sectores siguen siendo los que más han rendido en comparación con la media de años anteriores. Por supuesto que nuestra exposición ha cambiado con el tiempo, nuestra filosofía, nuestros procesos no cambian, pero las oportunidades y el mercado sí pueden cambiar. Aquí vemos un incremento significativo en empresas de software y de servicios y de contenido tecnológico, puesto que claramente la nube ha supuesto una fuente de ingresos potencial muy importante. También además importantes en la tecnología sanitaria y en las ciencias de la vida, sobre todo por fusiones y adquisiciones de las farmacéuticas, que algunas de las cuales están vendiendo las joyas de su corona. En lo que se refiere a la exposición desde la perspectiva de ingresos, a la derecha podemos ver que los ingresos de la cartera vienen sobre todo de Norteamérica, donde hay significativos vientos de cola, sobre todo por factores demográficos. Ejemplo, ¿cuántos niños nacen en la India mensualmente? 2,2 millones. Así que si vendemos alimentos infantiles, ahí está la oportunidad. Dije al principio que la valoración también es uno de los principios que nos guían. Es decir, una estrategia muy razonable de inversión en renta variable a un precio muy razonable. Como vemos aquí, a la derecha, sí, si comparamos el precio con los beneficios, hay una prima que tenemos que pagar. Pero no valoramos nuestras empresas en base a los beneficios, sino los márgenes, la diferencia en el precio del cash flow y el precio del dinero que ganan las empresas muestra una laguna mucho más estrecha. Es decir, la prima que pagamos es mucho más pequeña por una rentabilidad que es casi el cuádruple de una empresa normal, por márgenes además que son el doble de otras empresas que son mucho más intensivas en capital y en mano de obra. Así que esta ha sido una perspectiva muy global o un resumen muy rápido de nuestra estrategia de inversión en empresas de alta calidad y en las oportunidades que nos ofrecen. Muchas gracias, Alistair, por tu presentación. Hemos tenido algunos problemas técnicos y no hemos visto tus últimas diapositivas. Aún así, voy a hacerte mis preguntas ya. Precisamente eso supone que tengan precios, ratios de valoración más elevados. Gracias por la pregunta. Tenemos que pagar más por una empresa de calidad. Como dije, a nivel de capital, el dinero real que hace la empresa, esto nos supone como inversores una prima muy pequeña. Es decir, pagamos 20 veces por una empresa de alta calidad y no 19 por una empresa normal. Así que pagamos un poquito más a cambio de muchísima más certidumbre y muchísima más potencial. Yo creo que es una prima extremadamente modesta, sobre todo en un contexto caracterizado por la incertidumbre, ¿no?, y la falta de seguridad. Nuestra cartera, factores de inversión socialmente responsable, factores ESG. ESG is very important. Es muy importante para nosotros el factor ESG. Como dije, tenemos ya 24 años de experiencia invirtiendo y gestionando empresas de alta calidad. Uno de los componentes clave es un buen equipo de gestión. Es decir, el gobierno de la empresa ha sido una prioridad en nuestra estrategia en los últimos 24 años y cada vez más los factores ESG lo son. Así que los integramos al principio del proceso de inversión. Cuando sopesamos oportunidades y riesgos materiales, una de las ventajas de invertir en empresas de alta por ejemplo, las marcas globales y la sostenibilidad global nada más que suponen el 6% del índice de la huella de carbono. Es decir, estamos hablando de las huellas más
de carbono más pequeñas en la estrategia de inversión en renta variable a cambio de empresas de muy buena calidad. Aunque no forman parte de vuestra estrategia de inversión, pero habiendo una tendencia tan fuerte a la inversión en sanidad, si no os planteáis invertir en compañías farmacéuticas, aunque no entre exactamente en la filosofía de inversión. No invertiríamos en ninguna empresa que no encaje bien en nuestra filosofía. No tendría sentido hacerlo, nos mantendremos alejados de las farmacéuticas. Hemos invertido en algunas farmacéuticas antes, empresas muy diversificadas, donde se minimiza el riesgo de las patentes, pero ya no existen oportunidades como esta actualmente. Encontramos oportunidades en las ciencias de la vida y en las tecnologías sanitarias y no en las farmacéuticas. Y al mismo tiempo, y esto es interesante, el riesgo político es bastante elevado en las farmacéuticas por los precios de los fármacos, sobre todo en Estados Unidos. De las compañías que has mencionado, por ejemplo, había un par que yo conozco bien, Magnum, por ejemplo, relacionada con Magnum o relacionada con helados, por ejemplo. Una pregunta, las nuevas tendencias en regulación también en contra, por ejemplo, de temas de azúcar, ¿hasta cuánto pueden afectar a compañías que efectivamente están muy consolidadas, grandes nombres de consumo, pero que los productos no son probablemente tan saludables o tan buenos para la salud como la nueva tendencia de alimentación se está viendo? Muy buena pregunta la que me hacen. Y como dije, ESG puede ser tanto un riesgo como una oportunidad. Es una oportunidad significativa para las empresas que puedan producir o generar productos que tengan un objetivo claro, es decir, Coca-Cola comercializando un producto cero o productos más tradicionales con menos contenido en azúcar o en otros ingredientes. Estas son oportunidades de diferenciación muy claras si lo hacemos bien. El porcentaje de marcas, de productos que tienen objetivo claro es cada vez mayor. Incluso en grandes empresas de alimentación. Evidentemente tenemos que satisfacer siempre a nuestros consumidores, sea cual sea su grupo de edad, millennials o boomers o gente de mayor edad. Es muy importante que la empresa aborde directamente sus necesidades, inquietudes y preocupaciones. Las grandes empresas, en este caso, son las que mejor lo pueden hacer, porque tienen más posibilidades de conseguirlo. Es decir, son empresas que están identificando nuevas oportunidades y que están cambiando sus empresas, sus productos más tradicionales para ajustarlos a las necesidades del consumidor. Las compañías de más calidad son estadounidenses. ¿Os preocupa que después de tanto tiempo del mercado estadounidense haciéndolo mejor que el resto de áreas geográficas pueda tener un parón en esta buena evolución y pensáis que puede variar un poco la cartera a dar más peso en otras áreas geográficas? Bueno, hay dos riesgos que uno asume cuando invertimos. Invirtamos en lo que invirtamos. Que los posibles beneficios en los que hemos invertido se desvanezcan. Y el segundo riesgo es que hayamos pagado el precio equivocado, que el múltiplo, que los beneficios se desvanezcan. Si queremos disciplina, si somos disciplinados y pagamos un precio razonable por futuros beneficios sólidos, no estamos arriesgándonos. No tiene tanto que ver con el país de la empresa, con la geografía. Ahora bien, sí, a las empresas americanas se les da muy bien, por ejemplo, el software corporativo y las tecnologías sanitarias. A los europeos, por otra parte, se les dan muy bien las marcas, son buenos propietarios de marca. Es por eso que vemos tantas inversiones en productos básicos de consumo en empresas europeas y muchas inversiones tecnológicas en Estados Unidos. Realmente no importa dónde esté radicada la empresa, siempre y cuando la empresa cumpla nuestra filosofía y nuestros exigentes requisitos para formar parte de nuestra cartera. Temas que se ha comentado mucho a favor de este tipo de compañías es el crecimiento de la clase media emergente. Al final, un volumen muy notable de consumidores en India, en China, que se iban.
¿Qué puede pasar si, fruto de las tensiones políticas, geopolíticas que tenemos, hay un retroceso en la globalización? Vemos una relocalización y, por lo tanto, eso acaba afectando también al consumidor de estas grandes potencias emergentes. Muy buena pregunta también. Es una de las inquietudes, una de las preocupaciones de la comunidad empresarial, ¿no? La globalización o estas tendencias pueden surgir, es decir, el incremento de la globalización puede repercutir en la cadena de suministro. A lo mejor acabamos siendo más locales, lo cual puede disparar los costes y hacer más difícil la generación de beneficios. Por ejemplo, una cadena de suministro para una empresa de software es relativamente corta, no pasa por fábricas, no hay que relocalizar ninguna fábrica. En productos básicos de consumo, la cadena de suministro ha sido siempre muy corta. Se elaboran y se acaban los productos cerca del punto de venta y, por tanto, si hay una localización, no serán grandes las repercusiones. Y luego, en el sector sanitario, si hace falta un producto, por ejemplo, una jeringa o una bolsa de suero salino, normalmente se fabrica cerca del consumidor del hospital. Así que en nuestros países no hemos identificado un riesgo concreto de una posible dislocación de la cadena de suministro. Consideración muy importante. Para otras empresas, evidentemente, esto puede incrementar considerablemente los costes. Tenemos que pagar más, incrementar nuestras existencias, estamos más lejos del punto de entrega. Ha sido una pregunta muy relevante, pero en las empresas de alta calidad como las nuestras, la exposición a este riesgo es mucho menor. No es que no estén expuestas, pero están mucho menos expuestas gracias a su perfil. Y yo te la voy a formular también. Dice Morgan Stanley Global Brands y Morgan Stanley Global Sustain. ¿Para qué tipo de inversor están recomendados y cuáles son sus principales diferencias? La principal diferencia entre Global Sustain y Global Brands es la edad de cada uno de estos fondos. Global Sustain lo lanzamos el año pasado. Tiene la misma filosofía de alta calidad. Realmente las decisiones se toman en la misma reunión de decisión. Global Sustain es para clientes que quieren la oportunidad de acceder a una cartera de alta calidad sin ser propietarios o sin invertir en sectores o empresas polémicas, como por ejemplo en el sector del alcohol o del tabaco. Esa es la principal diferencia. Alistair, por tu tiempo esta tarde, ha sido un placer tenerte con nosotros. Thank you very much for having me. Muchísimas gracias por invitarme. Preguntas de valoración para ayudarnos nosotros con el recuerdo. La primera de ellas, ¿qué os ha parecido esta oportunidad de inversión, esta idea de inversión que nos ha planteado Alistair de Morgan Stanley, este Global Brands? El tiempo para la votación empieza ya. Recordad estos 10 segundos. Os recuerdo, mañana, después de la sesión de mañana, de la segunda jornada de este BIOS 2020, pondremos un enlace con un test para los que sois asociados EFPA para que podáis optar esas horas de recertificación. Vamos ya con esta segunda pregunta sobre esta ponencia de Alistair. En esta ocasión, ¿qué os ha parecido la ponencia que ha realizado Alistair? El tiempo para votar empieza ya. Tenemos esos 10 segundos, ya sabéis, si os ha gustado muchísimo, os parece muy interesante, pues las 5 estrellas sería lo propio y de ahí ya trabajando si no os ha gustado nada, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y luego para nosotros, para mejorar, también nos vamos a hacer la última ya de todas de verdad. Recordad, cine.com/bios en mayúscula. Vamos ya con esta última pregunta que lo que busca, la lanzamos ya por favor, lanzamos ya la pregunta. Lo que busca es que nos deis la valoración de qué os ha parecido esta jornada. Tiempo para votar empieza ya. Vamos a ver, aquí lo que os pedimos es, efectivamente, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha parecido súper interesante? ¿Os ha parecido desde el punto de vista de inversión que os puede ser útil para vuestras carteras? ¿Os ha parecido muy largo? Que nos deis una de estas opciones para valorar efectivamente qué os ha parecido. O, si no, por supuesto, si no os ha gustado nada, porque así también nosotros mejoraremos. Ahí tenéis las 5 opciones.
ha terminado ya para el tiempo para votar. Muchísimas gracias a los gestores que nos han acompañado esta tarde. Recordad que mañana tenemos una nueva jornada. Mañana a las 4:30 tenemos otras 4 sesiones muy interesantes. Hemos tenido conexiones desde Londres y desde París, y desde cerca de Londres también. Mañana vamos a tener gestores desde Nueva York, desde San Francisco, de nuevo desde Londres. O sea que no os lo perdáis porque va a ser realmente interesante. Nos vemos mañana a las 4:30 en la segunda jornada de este BIOS 2020. Muchas gracias por vuestra atención.